Hola, mucho gusto, soy Josué Pacheco. Le quiero dar las gracias al Viceministerio de Apoyo a la MIPYME y a la Gremial de Calzado de Guatemala. Hoy les traigo un tema muy interesante, es un tema que está agarrando mucho auge, es un tema que es vital para todos los negocios, sin importar el giro. Voy a hablarles sobre neuromarketing. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo accesar o cómo acceder a la mente de la gente, a la mente del comprador, del consumidor. Mi nombre, como les decía, pues es Josué Pacheco. Soy consultor de marketing, tengo 19 años de experiencia, me he ido especializando en este tema puntual desde hace 12 años, comportamiento, conducta humana, neurociencia aplicada a los negocios, soy mentor de algunas personas, soy coach empresarial, tengo una empresa de investigación también, tradicional y neuro, ya tenemos ahí herramientas para aplicar, que nos da dando información para poder ir tomando decisiones y demás. Pues como les decía, mercadólogo de profesión, una maestría en diseño estratégico, tengo un par de maestrías que saqué en el extranjero también y un posgrado en comercio internacional. Como les decía, vamos a platicar un poquito acerca de neuromarketing. Y déjenme contarles que neuromarketing no es vender, o sea, no se trata de vender, sino se trata de hacer que la gente te compre. ¿Sí? Entonces quiero que veamos esta parte que no es lo mismo, ¿verdad? Toda la gente se esfuerza en querer vender y por eso es que cuesta tanto. Pero el neuromarketing, cuando aplicamos todo este conocimiento y este bagaje que tenemos del comportamiento humano, de la conducta, de todo el tema fisiológico y demás biológico, pues podemos hacer estrategias que nos ayuden a hacer que la gente te compre, en vez de hacer esos esfuerzos que hacemos comúnmente para que nos compren. Bueno, voy a platicarles un poquito acerca del cerebro. El cerebro es el órgano más complejo que existe. Es el órgano vital que hace que todo funcione, tu sistema cardíaco, respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera. Dentro del cerebro tenemos fácilmente, digamos, para explicar dos áreas muy importantes, la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente es el 5% de todas tus decisiones diarias, sin importar el tipo de decisión que hagas, ¿sí? 5%. Aquí tomamos decisiones lógico-racionales. Estas decisiones son pobres en cuanto a contenido y también están ancladas a tu pasado, a todas esas experiencias que te dejaron una impronta, una huella en tu pasado. Están limitadas, no te permite tomar decisiones, digamos, con muchas variables. Por otro lado, la parte inconsciente, los últimos estudios han revelado que ese 95% de todas las decisiones que tomas es por medio de tu inconsciente, de la inconsciencia. Y aquí obviamente, pues las decisiones que se toman pues son mejor evaluadas. Hay más información, hay, digamos, muchísimo más variables que se pueden trabajar, digamos, o que la mente va tomando, porque no hay tiempo, no hay espacio, no hay una cantidad limitada de variables para poder tomar esas decisiones. Entonces tu cerebro utiliza tu inconsciente para que tomes el 95% de tus decisiones a diario. O sea, ni cuenta te das de muchas de las decisiones que tomas, porque vas como en automático, ¿verdad? Y es tu inconsciente, tiene una capacidad ilimitada. ¿Cómo tomamos decisiones los seres humanos? Esta es una parte que tenemos que saber y que es vital si tú quieres hacer crecer tu negocio o en esta temporada que estamos viviendo de pandemia. No solo sobrevivir, sino poder hacer crecer tu negocio. ¿Cómo tomamos decisiones? Los estudios nos han enseñado que
todos los seres humanos tardamos 4 segundos en promedio en tomar decisiones. 4 segundos, sin importar el tipo de decisión. No sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando nosotros tomamos ciertas decisiones, lo que hacemos es aplazar esa decisión que desde un principio tú ya habías tomado, porque es inconsciente la mayoría. Entonces, si vemos en esta gráfica que les tengo atrás, el promedio, como les digo, son 4 segundos, y aquí hay un ejemplo de un chocolate. Entonces vemos el chocolate y pues te llama la atención. Así podemos ver un producto, cualquier cosa que estemos viendo. Se va a encender una parte muy interna de tu cerebro, que es el núcleo accumbens. Ahí está, esa es la parte, digamos, donde está el más inconsciente que tienes de tu cerebro. Y aquí vas a encontrar que aquí te llama la atención o no las cosas, ¿sí? Te dan miedo o no te dan miedo. Por otro lado, pasas dentro de estos 4 segundos a verle el precio, que esa es otra cosa. Tú ves algo que te llama la atención, buscas información o quieres ver cuánto cuesta porque te llamó mucho la atención, y eso te va a provocar una emoción. Se va a encender una parte dentro del sistema límbico, que es ese sistema del cerebro que lo que hace es controlar toda la parte emocional y sentimental de tu cerebro, y ahí pues se enciende la ínsula. Y en esos mismos 4 segundos tomamos una decisión aquí con nuestra frente, que es la parte media del córtex prefrontal, y ahí es donde se toman las decisiones, se planifica y tomamos decisión, acción o no de comprar ese producto, cualquiera que sea. 4 segundos. Bueno, este es un pequeño esquema o un mapa que pues he elaborado en base a esto que te acabo de explicar de los 4 segundos, donde vemos una llamada de atención, que esa llamada de atención le envía en el mismo cerebro un mensaje inconsciente que te emociona o no te emociona, y si te emocionó o no, pues igual es un mensaje inconsciente que llega a la acción, ¿sí? Te hace comprar o te hace no comprar. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que centrarnos en poner mucho énfasis en cómo tú estás transmitiendo tus mensajes, no solo publicitarios, sino también todo lo que tu negocio está diciendo, cómo está puesto tu local, los colores que estás utilizando, la presentación de las personas que atienden tu local, cómo te atienden, el servicio al cliente, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros mandamos mensajes. Aquí tienes que centrarte en todos estos aspectos como el color, como te decía, imágenes, mensaje, y entonces tú estás ya haciendo un llamado a la atención. Aquí se van a encender, puedes hacerlo de 2 formas, la parte racional, ¿sí? Porque hay personas que son más racionales que otras, pero también está la parte primitiva o decisora, ¿verdad? Que es tu parte más inconsciente, digamos, ¿verdad? Es la parte en la que tú tomas la mayoría de las decisiones. Entonces, como te decía, enviamos un mensaje inconsciente, el mismo cerebro, para emocionarte. Hay 2 tipos de emociones que podemos tener, la positiva y la negativa. Si lo que tú estás viendo o lo que quieres proyectar a la persona le genera una impresión o una emoción negativa, pues no te va a comprar, va a haber rechazo. Si le llama la atención y le gusta, pues vas a pasar al siguiente escalón, y obviamente todo esto es en 4 segundos, que te va a llevar a la acción, ¿sí? Obviamente hay códigos que hacen que la gente decida más, se llaman códigos decisores, y hay 10 clasificaciones que tú puedes ver acá, y eso es muy importante. Hay gente que le llama más o la hace accionar más los temas de reto, gente que busca más cosas de reto, otros el placer, comer, viajar, etcétera. También podemos encontrar el tema de control. Hay gente que quiere tener el control de las cosas y eso las hace tomar decisiones y accionar. Por otro lado tenemos el tema de la aceptación social. Ese es uno de los códigos decisores más fuertes que hay. Hay una frase que siempre que doy una conferencia me encanta contarla y la dice Will Smith. Dice que la gente compra cosas que no necesita con el dinero que no tiene
para impresionar a otras personas que muy probablemente ni les interesa o les importa eso que tú estás comprando o queriendo exponer en tus redes, por ejemplo. Entonces, pero queremos pertenecer nosotros a grupos sociales. Entonces, el ser humano, antropológicamente social por naturaleza. Entonces, ese es un código muy, muy fuerte. El otro, la seguridad. En este tema de pandemia, más que todo, la gente busca más seguridad. El cerebro está experimentando muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísima inseguridad, y obviamente aquí se han cambiado patrones de conducta que son importantes conocer. Este es un código muy importante. Y el otro, el de la libertad. ¿Cuánto tiempo hemos estado confinados? Y ahorita se va abriendo poquito a poco estas barreras para que podamos salir, pero cuando esto se quite por completo, la gente va a tener esa libertad de poder salir, y eso lo va a hacer accionar y moverse muchísimo para comprar y hacer todo lo que no pudo hacer durante esta pandemia. Entonces este tema es muy importante. Por otro lado, es el tema de la exploración. Hay gente que la mueve poder tomar digamos, cosas nuevas, explorar libros, viajes, personas, vehículos, etcétera. Entonces, este es un código importante. Otro código importante es el tema de la familia. Este código también, en este momento de pandemia, está cobrando mucho poder, mucha fuerza, porque la gente quiere que su familia sobreviva. Otro código es el tema de la trascendencia. La trascendencia es un código que lo que hace las personas que les llama eso para accionar son que quieren trascender en su negocio, trascender en su vida como nombre, como persona, trascender en sus estudios, por ejemplo. Y el último código decisor, que es el poder. El poder está un poquito más asociado al hombre. El hombre busca más herramientas de poder, vehículos, tecnología, relojes, cierta ropa, porque el hombre pues está inclinado biológicamente pues a guiar, a hacerse cargo de grupos, de manadas, etcétera. Entonces el poder es algo que llama mucho la atención. Una nota que les coloco acá que es muy importante que la vean, es que este código decisor tú lo tienes que descubrir, o sea, lo tienes que encontrar en tu grupo objetivo. Los grupos objetivos son clave para que tú puedas vender. Y entonces es mejor si tú conoces ese código que hace que la gente decida, si tú lo anclas a tu posicionamiento. Posicionamiento es el lugar que ocupa en la mente de una persona alguna marca, alguna categoría. Y hay posicionamiento positivo o negativo. Por ejemplo, esto está ligado a tus recuerdos. Puedes tener marcas que no te gusten y marcas que sí te gusten. Entonces, importante que tú puedas ligar todos esos mensajes, esos colores, esas imágenes, esos mensajes que estás queriendo llamar la atención, ligados a ese código decisor de ese grupo objetivo en específico al que tú vas, y que puedas posicionarte. Para posicionarte tienes que pasar 3 escalones. Primero, darte a conocer. Segundo, que te asocien con ciertas variables, que ahí puede entrar el código decisor. Y 3, que te recuerden. Entonces, posicionarse no es tan sencillo. Lleva tiempo y pasan bastantes situaciones que tenemos que hacer, y un proceso un poco largo, pero necesario si tú quieres crecer como negocio. Por último, cuando emocionamos, como les decía, pues también se hace una llamada interna dentro del cerebro inconsciente, donde pasamos a la acción. Y obviamente aquí es donde ya la gente compra, o como te decía, si es negativa, no te va a comprar. Va a rechazar eso, no le va a gustar y no lo va a comprar. Pero si le gusta, hay algunos tips por aquí que te dejo. El utilizar metáforas, ¿verdad? Contar historias, etcétera. Eso a la gente le gusta, el cerebro se activa, eso es algo muy poderoso. Máxime si es una historia verídica o tiene un final feliz. Por eso es que Disney le encanta a la gente, porque eso vende. Ya que estamos rodeados de muchas cosas negativas, el cerebro busca cosas positivas. El otro es emocionar tanto, generar dopamina, oxitocina, tanta que hace que la gente no piense, se emocione tanto y que compre. Yo no sé si te ha pasado que a veces has comprado cosas que te emocionaste tanto, que luego cuando llegas a tu casa dices, ay, no tenía que haber comprado esto, pero ya lo compraste. Te emocionaste tanto que no pensaste.
Y la otra es provocar la emulación, hacer de que la gente copie o que quiera hacer lo que tú estás haciendo. Por eso es que las grandes marcas deportivas contratan a personajes, no influenciadores que están de moda, sino personajes que marcan la vida de la gente y que las personas quieren emular. Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James, etcétera, etcétera. Bueno, los productos y las marcas líderes son constructos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que estas empresas son producto de una construcción interna mental, ¿sí? Esto no se va construyendo de la noche a la mañana, ¿sí? Esto requiere un proceso. Y aquí te voy a enseñar. Esto es como un iceberg, ¿sí? La mente es como un iceberg. La mente del consumidor. Recuérdate, el 5% de tus decisiones son conscientes, el 95% de tus decisiones no son conscientes. Entonces los líderes y las marcas fuertes están grabados en tu cabeza, en tu mente, en la parte inconsciente. Estas marcas están condicionadas en nuestro comportamiento y condicionan tu actuar, porque están ligadas a tu parte inconsciente. Como te decía, es la parte que tú no manejas, es la parte que tú no siquiera sabes por qué tu cerebro hace lo que hace. No sé si te ha pasado algunas veces que dices, no sé por qué hago lo que hago. Es el inconsciente. Entonces, la influencia que hace que se grabe en tu mente, lo que provoca que se construya algo en tu mente, lo más fuerte son todas estas decisiones, esos episodios, esas experiencias que tú has vivido junto a una marca, junto a algo que hace que se quede en tu cabeza, un producto, lo que tú vives, etcétera, etcétera. Bueno, esta parte es muy importante. ¿En qué te tienes que centrar tú? En tu negocio. Esta parte es clave. En la mañana escuchaba yo a un expositor que hablaba que había que centrarse en dar valor, y es totalmente cierto. Pero hablemos un poquito de valor. Por ahí Warren Buffett dice que dinero es lo que tú pagas por obtener un producto o servicio, y valor es lo que tú obtienes, ¿sí? Entonces, ¿qué le estás dando tú a tu cliente? No solo es un zapato, no solo es un producto, no solo es un calzado, no solo es una comida. ¿Qué está obteniendo de lo que tú le estás dando? Entonces, hay 5 cosas en las que tú te tienes que centrar. Obviamente te voy a dar las 5, pero hacer las 5 es casi imposible. Entonces, tú tienes que ver, en función de tu producto, en función de tu servicio, cuál de estas se asocia mejor a lo que tú haces. Entonces, hay una cosa que hace la mayoría: enfocarse en las necesidades, ¿sí? Alguien necesita algo, y entonces, ¿qué haces tú? Darle una satisfacción o darle un beneficio. Eso hace la mayoría. Otros, el deseo. El deseo es la misma necesidad, solo que manipulada por todas las situaciones mentales. ¿Qué hacen los negocios? Satisfacerlas o darles un beneficio. Pero hay 3 más que son muy poderosas y que te pueden ayudar, como te decía, a hacer que la gente te compre en vez de ponerte tú a venderle. Enfocarte en los problemas. ¿Qué problemas tienen ellos? Y tú cómo se los puedes resolver como negocio. Eso hace que se enganche la gente contigo. Por otro lado, los dolores. ¿Qué dolores tiene la gente? Esos pains. Eso significa que son todas aquellas cosas que la gente le incomoda hacer, ya sea porque no la sabe, o porque sí la sabe pero no le gusta hacerlas, o quiere, digamos, distribuir su tiempo en otra situación. Por ejemplo, para que me entiendas fácilmente, ¿por qué contratamos a una persona que nos ayude en la casa con la limpieza? Para que nos dé tiempo. Puede ser que tú no sepas hacer los quehaceres y esto está resolviendo ese dolor, esa incomodidad que tú tienes. Por otro lado, puede que sí sepas hacer el quehacer, pero quieres tener tiempo para hacer otra cosa, para ver la tele, o para trabajar, o para emprender, etc. Entonces, todos los dolores son estas situaciones que te mencionaba que te incomodan, ya sea porque no las sabes hacer, o porque quieres que alguien te ayude a resolverlas. Entonces, nosotros podemos vender con nuestro producto, con nuestro servicio,
pues un aliviador de dolor. Y el otro es el miedo. El miedo es uno de los aspectos que hace que más te compre la gente, ¿sí? Eso es algo de lo que más condiciona a las personas. Y en este tiempo de pandemia es una cosa muy fuerte. Cuando tú estás estresado, cuando tú tienes mucha ansiedad por ese miedo que estás viviendo, esa incertidumbre que se está generando, porque no sabes qué va a pasar, el cuerpo va generando a través de la hormona del estrés un químico que se llama cortisol. Y el cortisol pues es necesario en tu cuerpo porque tiene una función biológica que te ayuda a sobrevivir y mantenerte alerta. Pero cuando ese exceso de cortisol comienza a intoxicar tu cuerpo, te hace tomar malas decisiones, ¿sí? Esta parte que te explicaba del córtex prefrontal, baja la oxigenación, baja la irrigación de sangre y en palabras sencillas de entender te hace una persona que puede pensar menos. Entonces, si tú estás lleno de ansiedad, si tú estás lleno de estrés, de miedo, de temor, vas a tomar malas decisiones. Y entonces aquí puedes aprovechar tú esto para generar confianza con tus productos. Si tu producto puede generarle confianza a una persona, le vas a aliviar ese sentimiento, esa sensación de tener miedo y vas a hacer que la gente te compre. Entonces, como te decía, tratemos no de centrarnos solo en necesidades y deseos, que es lo que hace todo el mundo, porque como decía Albert Einstein, si tú quieres lograr cosas distintas, tienes que hacer cosas diferentes o distintas. Entonces, céntrate también en puntos de dolor, céntrate en los miedos y céntrate también en los problemas que la gente tiene. Ayúdale a resolvérselos. Conviértete en esa empresa que puede ayudarle a solucionar las cosas que esté viviendo o experimentando. Bueno, vamos a hablar un poquito de neuronas. Las neuronas, vamos a ver algunas de ellas porque hay más de 80. Vamos a ver las más comunes que te pueden ayudar muchísimo. Bueno, ¿qué son las neuronas? Las neuronas son todas esas unidades básicas que unidas conforman o forman el sistema nervioso y el cerebro, ¿sí? Las neurotransmisores pues son esas sustancias químicas que van viajando entre las neuronas, que se conectan a través de la sinapsis, donde van pasando pues información química, ¿verdad? Pasan ciertos químicos y te hacen a ti pues tener ciertas emociones o responder a ciertos estímulos. Las neuronas se comunican de manera con impulsos o señales eléctricas por medio de iones, o sea, es una carga iónica. La electricidad tiene iones y tiene electrones. Nosotros los seres vivos, los animales, las células, se comunican por medio de energía o señal iónica. El sodio, el potasio y el calcio te ayudan a ti a mejorar la conducción entre las neuronas, o sea, te ayuda a que se comuniquen más rápido y que puedas mejorar pues tus respuestas a los estímulos que estás teniendo. Bueno, la noradrenalina, esta se produce y se activa cuando tú estás frente a un estímulo que es muy novedoso, sorpresivo o inesperado. Así que si tú presentas las cosas desde otra perspectiva, si presentas cosas innovadoras, si lo haces no como lo hace todo el mundo, que es a lo que tiende el cerebro a hacer, pues vas a lograr resultados muy positivos. Aquí al final te tengo unas estrategias que puedes usar. Por otro lado, la dopamina es un neurotransmisor que te permite sentir bienestar, te permite sentir relajación y placer. Y ese es uno de los incentivos más fuertes que tiene el cerebro para querer repetir una conducta. Por ejemplo, ¿por qué la gente no puede dejar su celular? Porque siempre tiene que estar viendo, ¿sí? Tú que estás viendo ahorita puede que estés viendo tu celular o que no lo puedes soltar, porque eso te genera dopamina. Quieres ver cuántos likes tienes, pusiste una publicación, qué comentarios te pusieron, qué está diciendo la gente de lo que tú publicaste, de lo que estás haciendo, te genera ansiedad también. Entonces la dopamina te hace repetir conductas. Por otro lado, la acetilcolina, pues es la encargada de la adaptabilidad del cerebro hacia todas esas experiencias que tú estás teniendo. Ahorita en la pandemia, cuando empezamos con este encierro, pues mucha gente se llenó de ansiedad y de estrés. Entonces tu cuerpo comenzó a generar acetilcolina para que tú te pudieras adaptar a esta situación.
Cuando vuelvan a abrir las restricciones y que todo esto regrese, digamos, a la vida anterior, pues obviamente tu cerebro nuevamente va a tener que volver a hacer acetilcolina para que te puedas adaptar a esta nueva normalidad, que es lo que estamos experimentando ahorita, y falta todavía un proceso todavía de adaptación. Las endorfinas, por otro lado, se activan para aliviar los dolores. El tema que te hablaba hace un momento, que pueden ser dolores físicos, dolores en el alma, dolores emocionales o incluso espirituales. Una pérdida, un fracaso, dolores del alma que perdiste a alguien, algo no te salió bien, un dolor físico, etcétera, etcétera. Tu cerebro, tu cuerpo, genera endorfinas para que te baje esa sensación de dolor. La serotonina es la hormona de la felicidad. Esta se activa o se relaciona cuando tú vives experiencias, emociones y las sientes, ¿verdad? Y las logras expresar. Son las cosas que tú haces que hacen o que provocan felicidad en las personas. Entonces tú tienes que generar esto en tus clientes. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y la oxitocina es la hormona del amor. Esta se encarga de conectarnos entre los seres humanos, unos con otros, además que permite crear, y eso es importante, esos vínculos de afecto. Y esto está ligado a esos sentimientos de confianza. ¿Qué pasa cuando un emprendedor inicia? ¿Por qué les cuesta tanto a los emprendedores que les compren? ¿Por qué? Porque no te conocen. Las empresas que no se dan a conocer, que no trabajan su branding, a la gente no les genera confianza. Por eso que las empresas, por eso te hablaba de los constructos mentales de las marcas líderes y posicionadas, porque ellas sí son las que les compran, porque generan confianza para las personas. Por eso, digamos que una marca conocida saque un producto nuevo, no le cuesta tanto vender como cuando tú estás emprendiendo y nadie te conoce, porque tiene que ver con un sentimiento de confianza, esos lazos afectivos. Entonces tienes que trabajar en crear confianza con tus clientes. Bueno, continuando con los neurotransmisores, la adrenalina es la encargada de desarrollar esos mecanismos de sobrevivir, ¿verdad? De supervivencia, cuando tú te encuentras con peligros reales o imaginarios. Los últimos estudios de neurociencia ha demostrado que el 90% de las preocupaciones que la gente tiene son imaginarias, o sea, nunca te van a llegar a pasar. Pero para el cerebro, lo que tú te imaginas o lo que estás viviendo resulta lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué tú estás pensando, porque puede que tú te estés llenando de cosas que no existen, pero para tu cerebro sí existen. Entonces puede que estés con miedo en la noche que oíste un ruido y eso te va a generar estrés y ansiedad, y no es cierto. Puede que haya sido alguna puerta que tronó o algo, etcétera, y no sea lo que tú estás pensando. Entonces, si tú estás pensando cosas negativas, pues así va a ver tu cerebro la vida. Y por eso el cortisol es tan complicado, que es el otro neurotransmisor que te quiero hablar. Este es, como te decía, provocado o segregado por la hormona del estrés. Es necesario para nuestra vida, como te decía, porque te ayuda también a mantenerte alerta, como la adrenalina. Por eso las puse a la par. Nos mantiene alerta de situaciones que podrían presentarse o representarte, pues peligrosas, y te pueden activar para que tú te salves y puedas reaccionar. Pero en grandes concentraciones, como te decía, es nocivo para nuestra salud, es tóxico y te va a hacer tomar muy malas decisiones. Así que es bien importante que nosotros sepamos cómo activar, ¿sí? Cómo utilizar las neuronas a nuestro favor. Entonces, ¿qué activa y qué fideliza más a un consumidor, a un comprador? El primer punto, y no es que estas sean más importantes que las otras, todos los neurotransmisores son importantes, pero si nosotros como negocio, como emprendimiento, queremos hacer que la gente que nos compre o que te compre, hay que centrarse como primer punto en aliviarle sus dolores, ¿sí? En aliviarle sus temores. Como te decía, el dolor y el miedo son las cosas que más accionan al cerebro, son lo que más hace que la gente tome decisiones y se anime a hacer las cosas. El segundo es lo novedoso, lo sorpresivo, lo inesperado. Así que
tratemos de no caer en ese juego comercial en el que cae la mayoría de negocios, en la mayoría de emprendimientos que paran haciendo lo mismo que todos los demás. Trata de hacer cosas distintas, no copies lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque lo novedoso, lo sorpresivo y lo inesperado activa el cerebro y también te ayuda a fidelizarlo. En tercer lugar, la generación de placer. Ese tema de la dopamina que te explicaba, hagamos felices a nuestros clientes, hagamos vivir experiencias positivas que te vayan a ayudar a poder generar placer y eso los hace querer repetir una conducta o repetir esa compra, por ejemplo. Y paralelamente en estas tres cosas que te estaba explicando, pues debemos nosotros trabajar pues en generar confianza. Eso es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Está ligado a la oxitocina, porque esto te va a ayudar a crear esas relaciones o esos lazos para que la gente se sienta segura y te ayuda pues a disminuir esos miedos y generas, digamos, ese lazo o esa relación que se va a ir fortaleciendo con el tiempo. Por eso es importante conocer a tus clientes, por eso es importante interactuar con ellos, por eso es importante el servicio postventa. No solo se trata de venderle a un cliente, no solo se trata de que ya vendiste y no te vuelves a hablarle a esa persona, no. Tú tienes que crear una base de datos y tener una relación con ellos, escribirles, saber cuándo es su cumpleaños, qué le gusta, qué no le gusta, dónde te compra, qué te ha comprado, de qué color, de qué sabor, de qué tamaño, en qué lugar, etcétera, etcétera, para que tú puedas ir conociendo mejor e ir generando una relación con los clientes. Bueno, ¿cómo activar las neuronas a nuestro favor? Ya vamos a ir terminando con este tema que les había preparado. ¿Cómo activamos las neuronas? Ya explicamos ahorita qué son las neuronas, algunas las mencionamos, qué hacen y demás, pero aquí te quiero hablar un poquito de cómo activar esas neuronas para que tú las uses en tu negocio a tu favor. Es una especie de receta. Obviamente hay que ponerle a cada quien pues su toque, ¿verdad? Hay que adaptarlo a tu tipo de negocio, a tipo de cliente que tú estás atendiendo. Entonces el primer punto es que tenemos que ser novedosos y ser empáticos. Trabajar la noradrenalina, hacer cosas distintas, mostrarlas desde otro ángulo diferente para que no caigamos en ese error de que todo el mundo hace lo mismo. En el punto número 2, tenemos que hacer sentir al cliente de manera conectada, que se sienta unido a ti, que se sienta cercano, que sienta que tiene ese poder de decidir. Eso lo va a generar la dopamina. La gente decide si le da like o no, la gente decide si comparte o no, la gente decide si ve ese video o no. Eso genera dopamina, lo que te explicaba con las redes sociales. En tercer punto, tenemos que dejar que el cliente te cuestione, que el cliente te haga sentir, digamos, nosotros que le hagamos vivir experiencias positivas. Cuando nosotros en el negocio le presentamos al cliente pues lo que le estamos vendiendo y demás, y no lo dejamos que cuestione, eso en vez de generar confianza hace lo contrario, te genera desconfianza. Entonces dejemos que el cliente pregunte, contémosle historias donde hemos tenido casos de éxito para que la gente se anime a probar, para que la gente se anime con confianza a comprarte, y eso es acetilcolina. En punto número 4, permitamos que se exprese. Eso es importantísimo, que la gente se exprese, que nos cuente lo que ha vivido, sus dolores, sus miedos, sus penas, sus frustraciones, sus sueños, sus anhelos. Te va a dar muchísima información. Y cuando tú logres que la gente te cuente todas estas situaciones, tú te vas a dar cuenta que estás generando confianza en tus clientes. Y entonces vas a estar generando endorfinas. Punto número 5, cumplir al cliente todo lo que tú ofreces. Eso que se habla en el marketing de cumplir con nuestras promesas básicas, con nuestras promesas únicas, con eso que tú le estás ofreciendo al cliente es clave, porque no hay peor cosa que ofrecer algo y no cumplir. ¿Por qué? Porque vas a generar desconfianza y no te van a creer. Lo peor que puede pasarle a un negocio o a un emprendedor es que pierdan la credibilidad en esa persona o en esa marca. Entonces trabaja la serotonina. Comienza a trabajar ese tema de cumplirle al cliente porque eso le va a hacer feliz. Si miran una foto y cuando le llega el producto no es, ahorita en pandemia por el cortisol se va a sentir más enojado, con menos tolerancia, con menos paciencia, porque está estresado y está, digamos, viendo las cosas desde una perspectiva, digamos, negativa. Entonces hay que tener un poco más de cuidado.
En el punto número 6, tenemos que generar un ambiente de confianza. Como les decía, el tema de la oxitocina, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos todo el tiempo, tenemos que generar todos esos recursos que nos permitan a nosotros que el cliente tenga confianza con nosotros y nosotros tener confianza con el cliente. Utilizar un WhatsApp para que te puedan contactar, un número de teléfono, un sitio web para que vean que existes, aunque seas virtual, una persona con quien poder hablar por teléfono si, digamos, el pedido no ha llegado. O sea, todas las cosas que nos ayuden a nosotros a crear lazos de confianza. Y punto número 7, pues trabajar la adrenalina, ¿verdad? Conocer los miedos, como te decía, de la gente y usarlos a tu favor. No para manipular, sino para que los clientes se sientan que tú los apoyas como negocio, que tú los comprendes, que tú les ayudas. Eso es importantísimo. Y para ir terminando, y con esto me quiero ir despidiendo, pues vamos a hablar un poquito de las ventas, que eso es importantísimo. Vamos a hablar un poquito de este tema de neuroventas. Entonces, hay algo que tenemos que entender antes de hablar del tema de ventas. Eso es importante. Hay dos aspectos en los que yo me tengo que centrar: la aptitud con P y la actitud con C. ¿Qué es lo más importante en el tema de las ventas, en el tema de la comercialización? ¿Las habilidades o que tú acciones? Las acciones. ¿Cómo tú estás accionando? ¿Qué actitud tienes tú frente a las cosas? Si tú piensas que no vas a vender, tu cerebro, como te explicaba, se va a programar para que tú no vendas. Si tú te programas para vender, tu cerebro va a comenzar, no es cuestión de suerte, sino es cuestión de programación mental. Se va a programar para que las cosas te funcionen como tú las quieres que funcionen, como tú quieres que las cosas te salgan. Entonces es cuestión de actitud. Entonces un buen vendedor tiene una programación positiva. ¿Sí? Obviamente no estoy diciendo que siempre va a vender, van a haber algunos problemas, van a haber algunas situaciones, pero él las va a tomar en ese cerebro como algo, como aprendizaje, algo que le va a ayudar a ser mejor. Entonces, no importa lo que tú vendas, no importa servicio, experiencia, producto, etcétera, los buenos vendedores solo tienen un negocio, es generar valor, ¿sí? Tienes que generar valor y céntrate en los 5 puntos en los que te expliqué hace unos minutos. Eso es clave. La conexión emocional que tú vas a establecer con el comprador y que el comprador va a asociar contigo o va a establecer contigo es la clave si tú quieres vender y si quieres que la gente pase de un comprador ocasional que te compra de vez en cuando o que te compra única vez a un cliente frecuente, o sea, que cada vez que necesita comprar te busca a ti. Esas partes clave. Y hay que hablarle, como te decía, a las emociones para poder vender. O sea, que si tú quieres vender, si tú quieres hacer que la gente te compre, háblale a las emociones en ese proceso que te expliqué al inicio, donde tú haces una llamada de atención, que eso genera una llamada inconsciente en tu cerebro a la emoción. Si despierta las emociones correctas, haces un llamado a la acción para que te compren. Por otro lado, si accionas las emociones que no son las que te convienen, pues no te van a comprar. Por eso hay que tener cuidado de qué es lo que nosotros estamos transmitiéndole al comprador. Y bueno, las personas felices venden más. Y en este tiempo de pandemia, estar feliz es más difícil, por lo que te decía del cortisol. Así que si ya sabes esto que te estoy diciendo, ya controlas esta información de que la ansiedad, el estrés te hacen funcionar de una forma distinta, manipula tus emociones para que veas el mundo desde una perspectiva negativa. Tú como vendedor, si quieres vender, tienes que cambiarte el chip, como dicen, tienes que cambiarte esa programación. Nosotros somos como una computadora que va a correr con el software que tú le pongas. Entonces tienes que ponerle el software adecuado a tu cerebro. Entonces los vendedores felices venden más. Y bueno, espero que esta información que te haya compartido pues sea de mucho valor para ti, que sea una información funcional, una información que tú puedas poner en práctica, porque al final lo importante es que tú pongas en práctica
toda la información que vas teniendo, ¿sí? Entonces ahí te dejo mis redes de contacto, te invito a mi canal de YouTube, Josué Pacheco TV, ahí también están todas las redes en cada descripción de los videos, por si me quieres seguir y ver el contenido que hacemos, demás conferencias, webinars y demás, en la que estamos nosotros apoyando a los emprendedores de toda la región en Latinoamérica. Así que fue un gusto para mí haber compartido con ustedes y muchas gracias por el tiempo y el espacio. Cuídense mucho.